Qué maravilla, qué gran suerte tenemos los sanroqueños de poder tener ya este museo de Luis Ortega Bru en el tiempo, ¿no? Algo esperado por la familia y el propio autor, ¿no? De poder tener obras o gran parte de las obras de Luis, ¿no? Él decía una cosa muy interesante, decía que los Cristos los hacía para que estuviesen en la calle, ¿no? Procesionando. Se ha hecho una investigación porque nos preguntábamos que dónde podía estar justo lo que vemos esta puerta, que dónde podría estar, ¿no? Cómo fue ese encargo y demás. Alicia Ramos, una historiadora que tenemos la gran suerte de tenerla en San Roque, de Puente Mayorga, sanroqueña, ha hecho un estudio y sí que nos ha podido dar todas esas pistas de dónde se encuentra esta puerta tan maravillosa. Alicia, muy buenas. Bueno, pues muy buenas. Bueno, pudiste exponerlo, pero a mí lo que me llama también la curiosidad un poco es cómo decides realmente investigar sobre el tema. Pues verás, yo estaba haciendo una investigación sobre la obra de Luis Ortega Bru, una obra que me parece interesantísima porque es un imaginero del siglo XX andaluz, súper relevante, y que cambió un poco la concepción de los pasos de Semana Santa con esa expresividad que le da a las imágenes. Y entonces en esta investigación que yo estaba haciendo sobre su obra, así de forma genérica, me encontré estas puertas. Y me parecieron muy interesantes porque aquí son 6 placas de escayola, y me pareció muy interesante el hecho de que, por ejemplo, había 2 que estaban repetidas, la Piedad está repetida 2 veces, y yo decía, bueno, y entonces la puerta original tiene que tener una placa que aquí no está. Y esto Claro. me llevó a buscar las puertas, a buscar la puerta final. Estas placas de escayola son los modelos que se usaron para un fundido en bronce, las puertas originales son de bronce. Entonces yo me quedé pensando, ¿dónde estarán las puertas de bronce? Y empecé una búsqueda por internet, a través de distintos medios, ¿no? De puertas de bronce, venga a buscar puertas. Y las puertas se pensaban por la familia, por Luis Ángel, el hijo, que estaban en el Vaticano. Eso fue lo que él transmitió a sus hijos, que esto era una obra que le había hecho con una proyección internacional, una obra importante que había hecho para el Vaticano. Y entonces yo empecé a buscar, digo, bueno, vamos a ver si esto está en el Vaticano, porque el Vaticano tiene un inventario de sus bienes que es bastante controlado y no les costaba nada de Luis Ortega Bru, decían, a lo mejor está en una estancia privada. Entonces a mí esto me generaba muchas dudas y yo quería ver la puerta de bronce. Entonces empecé a buscar por el hecho de que Talleres de Arte Granda, que estas puertas son de 1956, y Talleres de Arte Granda está trabajando, es el lugar donde trabaja Luis Ortega Bru en esa fecha, y estaba vinculado al Opus Dei. Y ese era un dato que yo no sabía, y cuando yo me enteré dije, espérate, vamos a buscar algún edificio que forme parte, que pertenezca al Vaticano, que forme parte de Roma, que esté en Italia y que sea del Opus Dei. Y en 1956, en esa fecha, se está construyendo entre el 52 y el 58 la Villa Tevere en Roma, que sería la prelatura del Opus Dei. Y entonces coincidía la cronología de la construcción de ese edificio con la fecha de las puertas, y coincidía que Talleres de Arte Grande estaba vinculado al Opus Dei. Entonces les mandé a ellos un correo con estas placas, y a ver si ellos las encontraban o las veían en su edificio en algunas puertas en bronce. Y al final contestaron y mandaron las imágenes, que las imágenes las hemos publicado aquí en este cuadernillo, que en la actividad que se hizo el pasado jueves, ¿no? Sí. Se dio a la gente. De todas formas, las busco, las puertas finales. Sí, porque aquí vemos Sí, aquí, esta es la puerta. Esa es la, esta es la puerta de bronce. Qué maravilla. Es una puerta maravillosa, pero ahora ya aquí hay 2 historias, la historia de las puertas de la Villa Tevere y la historia de nuestras puertas, porque no, aquí faltaba una placa, ¿no? Porque la Piedad estaba repetida 2 veces, y es que hay estas 2 imágenes, nosotros no las tenemos en nuestras placas, y no son de Ortega Bru. De Ortega Bru hemos constatado que es la Asunción, la Virgen con el Niño y la Piedad. Y las otras 3 restantes no lo son. Esta, que es la Sagrada Familia, es muy parecida a esta, pero no es la que se puso en las puertas. No se puso porque andando en la búsqueda de esta investigación encontré al arquitecto
que es Javier Cotelo, que en ese instante estaba poniendo las puertas. Fue el que las puso. En ese año, en el 56, él estaba allí encargado de la construcción en las obras, era un estudiante de arquitectura, había más arquitectos trabajando con él, y él estuvo en el encargo de las puertas y estuvo también cuando se colocaron las placas. Entonces, él me cuenta que lo que se hizo fue que el director artístico de Talleres de Artegranda hizo unos bocetos a mano, unos dibujos de cómo tenían que ser las placas, y esos dibujos son los que se enviaron a Talleres de Artegranda. Entonces, claro, el dibujo de la Sagrada Familia estaba enviado, entonces realmente la otra placa que hay es muy parecida a esta, porque estaba siguiendo un dibujo previo. Ellos no fueron unos creadores libres a la hora de hacer las puertas, sino que tenían estipulado un poco lo que tenían que tallar en los relieves. La Piedad que estamos viendo aquí, bueno, ya estaba existente ese Premio Nacional de Bellas Artes, ¿no? Que es la Piedad que también tenemos. Sí, aquí la Piedad que tenemos en el museo fue premio en el 63. En el 63. Esta es anterior. Es anterior. Esta Piedad es anterior. Y esta Piedad es una piedad muy curiosa, porque ya senta un poco las bases de cómo él va a tratar el tema de la piedad, pero también hay que tener en cuenta que era un encargo. Pero yo creo que este paisaje de fondo con las tres cruces entrelazadas, que están entrelazadas y que además se curvan, se deforman para darle una atmósfera, porque fijaros en esta que está en bronce, le crea una atmósfera a la escena que está creada a través del paisaje. Eso es algo muy innovador y es algo que estoy segura que fue de la mano de Luis Ortega Bru, segurísimo. Los dos pisos, ¿no? Digamos, los dos relieves. Así. Porque, por ejemplo, cuando en este que vemos la diferencia entre la que hay en la puerta y la que tenemos nosotros, Luis Ortega Bru tiene este fondo lo ha creado él, el otro tiene un fondo arquitectónico, no es el interior de un hogar, pero hay una conexión entre las manos de todo, ¿no? El Cristo, San José le pone la mano en el hombro a la Virgen y coge al niño y el niño coge al padre. Esa conexión que le da una circularidad a la familia, acogedora. Ahí va. Esa conexión no existe en la talla final, o sea que no estaba en el dibujo. Él en el dibujo siempre va a ir conectando. Fijar, aquí también se conecta las dos manos de Ángel aquí y las dos manos aquí, y crea una escena, ¿no? una especie de aureola, de aureola, de mandorla, ¿no? de una forma almendrada. Y este tipo de cosas son muy de Ortega Bru. Igualmente, esta Virgen le coge la mano al niño y aquí también. Y además tiene las manos agarradas. Eso es algo muy de Ortega Bru. Como rellena realmente todo lo que es la escena, ¿no? Sí. Porque podemos ver también él se caracteriza por las alas de los ángeles como rellenan también. Sí. Todo, no hay vacío alguno. No hay vacío. Esto es lo que se llama en arte horror vacui. Él no le gustan los espacios vacíos. Es una de las bases por las que los otros dos relieves yo no creo que sean de él, porque tienen grandes espacios vacíos en el... Fíjate, el fondo... Exactamente. Esta mitad superior vacía no es de Ortega Bru. Luis Ortega Bru nunca deja espacios vacíos. Él lo rellena todo. Tanto en esto como ahora en el interior, que hay varias cartelas igualmente. Porque hay que tener en cuenta, esto es una cosa que siempre quiero decir, que la imaginería, el arte, todo el mundo entiende que es como el arte de hacer estas esculturas de Semana Santa. Y la imaginería es muchísimo más, porque es todas las imágenes de los retablos, todos los tallados que van en los tronos, que en el paso de Semana Santa no es solo lo que va arriba, es que el trono lleva un tallado, lleva escenas de la vida de Cristo, escenas de la Virgen María. Y eso es algo que mucha gente se cree que es solo la escultura que va encima del paso. Y fijaros esto, que es una obra magnífica y es unas puertas. Y bueno, y además de que forma, ¿no? Con esas cruces entrelazadas, ¿no? El tallaje, como podemos comprobar, de la madera, como la... Bueno, Es que él le crea textura, a él le gusta crear textura. Esto es una textura de madera que él ha creado y que se ha mantenido en la puerta del bronce final. Yo me estuve un día fijando, aumentando las imágenes, y tenían los mismos nudos de la madera. O sea que realmente la placa esta es exactamente igual a la de bronce. Qué pena que no se pueda ver, ¿verdad? Esta es una estancia muy privada, una estancia que se llama la Capilla del Padre, es la capilla del prelado, y fue encargada por San José María Escriba de Balaguer. Él fue el que la encargó las puertas, y están en el oratorio privado, ahí no se puede acceder.
ni turistas, ni nadie, eso es una estancia súper privada. Entonces, por eso tampoco había imágenes en internet ni en ninguna parte. Esta es la primera vez, ellos nos han autorizado, Prelatura autorizó a sacar las imágenes de la puerta, solamente de la puerta. Es la única parte de la Capilla del Padre que hemos visto. Vamos. ¿Qué te parece si nos vamos a ver la Piedad? Vámonos a ver la Piedad. Vamos a ver la Piedad. Bueno, pues estamos ante un premio nacional de escultura, de bellas artes, ¿no? que consiguió Luis. Fue una de las obras para él más importante porque marcaba, yo creo que ya el inicio, ¿no? en sí de su trabajo, ¿verdad? Sí, sí. La hermana le decía que era la piedad del hambre, porque, bueno, vemos una cara preciosa, es como si fuese una virgen, pero una niña, ¿no? Un joven, sí, una adolescente. Niña, es una virgen niña, sí. ¿Verdad? Muy, muy joven. ¿Qué podíamos decir de ello? Bueno, pues esta imagen, además de que gana este premio de escultura, bueno, es una de las obras más importantes, creo yo, y de más nivel que tenemos aquí en el museo, para mí es la gran estrella. Y esta obra es una obra que yo creo que es lo que a Luis Ortega Bru realmente le gustaba hacer. Esto es una talla a bulto redondo completa, porque de una piedad. A él le gustaba siempre tallarlo todo, tallar los ropajes. Fijaros la forma de los ropajes, cómo era jugar aquí con los volúmenes. La Virgen, ¿lo ves? Que abre los brazos y crea como una estructura que acoge al Cristo, que es un Cristo muerto. Y esta imagen yo siempre le explico a la gente que no se hizo realmente para procesionar. Luis Ortega Bru a veces tenía problemas con las hermandades porque para procesionar en las hermandades pues querían también vestir las vírgenes, querían crear la serie de ropas y él quería hacerlo todo. Entonces esta virgen es un ejemplo, además de que le mete un peso bastante grande esta talla, con lo cual no es muy apta para procesionar y además es una talla completa, es que está la Virgen vestida. Hay otras muy parecidas, ¿no? La de la línea de la Concepción, pero ya la Virgen ahí sí está vestida y ya se le quita el peso extra de todos estos ropajes tallados en madera que tienen que ser bastante, vamos. Sí, y sí, luego, sí, pesado. Si nos fijamos en las marcas de la gubia, que están en todo el interior de la Virgen, que están en la tierra, que estas marcas de gubia, mucha escultura imaginera no se quiere porque se les viste con un estucado y después se policroma y es algo que a Luis Ortega Bru realmente le gustaba porque le encantaba crear texturas, pero que tampoco era demasiado metido en el mundo imaginero. Él era un gran innovador. Y luego esta imagen, fijaos cómo juega con la sombra, los tonos azules de la Virgen, la luz en el cuerpo de Cristo, cómo las manos señalan a la tierra, una tierra que es sagrada, porque además la Virgen pone su pie descalzo en ella, él tiene una conexión muy fuerte con la tierra, y luego en otras obras que ya no son del mundo imaginero, sino que son más modernas, o más contemporáneas a lo que se hacía en su época, introduce elementos como huesos, elementos de la vida natural dentro de esculturas, para la conexión con la tierra era algo que era relevante. Y después también hay que fijarse que en Cristo muerto los pies no tocan el suelo. Esto es una cosa un poco extraña porque este tipo de piedad realmente los pies no tocan el suelo de forma normal, porque lo que se le va a meter es para dar paso a un paño que va debajo de las piernas. Si os fijáis en la de la línea de la Concepción, tiene un paño debajo, pero esto, como él ha tallado realmente los ropajes, no tiene sentido que lo dejase para después ponerle un paño. Realmente esto es algo que él hizo intencionalmente. Una composición. Quizás yo siempre pienso que es un guiño a la resurrección. Es que este Cristo acaba de morir, pero ya va a ascender. Es la interpretación que yo le hago. ¿Qué me cuentas de los ojos? Porque decimos que el Cristo va muerto, pero sí, va muerto. Realmente va con vida, ¿no? Sí, los ojos. No sé, es lo que tú dices, ¿no? La resurrección, o sea... Sí, está no muerto. Muere, pero no muere, pero no muere. Y luego también la lanzada, de forma estética, está en este lado cuando suele estar en el otro. Pero claro, como el Cristo está orientado hacia acá, que generalmente en las piedades está orientado hacia este lado, para que la lanzada esté bien, pero él
prefirió esta composición, desde luego es una composición impecable. La policromía realmente esta no la hizo él, no es de Luis Ortega Bru, la hizo el hijo. El hijo, exactamente. La hizo sí. Luis, pero con un gusto exquisito, porque realmente yo creo que le da lo que la pieza requería, los tonos oscuros en el fondo y la luminosidad en el primer plano. Y sacar la muerte cuando... El estudio de la anatomía, es increíble. Es impresionante, ¿eh? Sin tener tan poco conocimiento, digamos, sí, porque que Luis tuviese su formación académica fue muy pequeñita y se vio truncada por la guerra civil. En los años que él estaba en la cárcel, estuvo 3 años en la cárcel, él ha llegado a contar en alguna entrevista que... ¡Uy, se ha ido la luz! Hay que moverse. Sí, seguimos. Él ha llegado a contar en algunas entrevistas que la luminosidad, o sea, que el estudio anatómico que hace de los cuerpos se basa en las personas que él vio pasar hambre en la guerra y morir, en la cárcel sobre todo, y morir. Y entonces él se basa en algunos compañeros de celda para esculpir algunos Cristos. Sin duda alguna nos tendríamos que poner, ¿verdad?, en el pellejo de Luis cuando está tallando esta imagen, y saber qué realmente quería decir. Nosotros estamos interpretando claro, por lo que se ve, pero imagínate, ¿no? Porque también la Virgen la hizo con facciones muy jóvenes. Muy joven, además es contenida, porque no tiene lágrimas ni llora. No tiene, ¿no? No, es un dolor contenido. Él, en varias entrevistas, dice que todos sus Cristos y todas sus imágenes se caracterizan por el desgarro. Él siempre habla que la experiencia de la guerra, él le produjo un desgarro y que eso lo plasma en toda su obra. Y eso es el sufrimiento contenido que tan magistralmente sabe transmitir a las piezas. Y curioso también, ¿verdad?, el no contacto, tan solo nada más que en la falda de la Virgen de su hijo, ¿no? No se tocan. Porque pero es como sí decir, no, te tengo que dejar, no sé, ir, o... Sí, un sufrimiento contenido, es una contención absoluta, el dolor que se ve expresado en la pieza, increíble. Desde luego era para darle ese premio, ¿no? Sí, sobre todo las manos alargadas, la forma y además las manos de Cristo, ¿no?, que caen hacia la tierra, ¿no? Este juego que hace con la tierra sagrada, ¿no? Porque además la Virgen en muchas piedades suelen tener una sandalia. Ajá. Pero él las pone descalzas. En esta, en la de las puertas, en la de la línea, también está descalza. Igual podía eso, ¿no? Tener contacto con lo terrenal. Claro. ¿No? Y incluso también explicar un poco las dificultades en las que se encontraba, ¿no? Claro. Digamos, de no tener nada. Sí, claro. No tengo nada. Vengo desnudo, me voy desnudo, no tengo nada. Sí. Yo qué sé, muchas interpretaciones que se le puede dar. Se le pueden dar muchas interpretaciones. Pero ¿cuántos, verdad, autores hay de obras que no te hablan y sin embargo, en sí te habla todo? Luis Ortega Bru siempre habla, ¿verdad? Porque es tan expresivo que yo creo que no deja nunca a nadie indiferente. Mientras que por eso su valor como imaginero, porque él a lo largo, el mundo de la imaginería se queda en el barroco y a partir de ahí van replicándose unos mismos tipos iconográficos, unas mismas imágenes y a veces pues parecían como vacías de contenido. A principios del siglo XX hay una serie de imagineros y de obras imagineras que ya no transmitían a la población. Entonces Luis Ortega Bru lo revitaliza todo porque sus imágenes son una explosión. Yo creo que no deja indiferente a nadie y que además es muy, muy innovador. Con este arte del barroco él juega un montón y como hemos visto esas escenografías, ¿no?, como las de la Piedad de la Puerta, eso no tiene nada que ver con el barroco, son mucho más modernos. Y cosas características, el pelo. Los pelos siempre los talla. Es muy característico este tipo de pelo. ¿Verdad? Sí, la talla de este pelo es un sello de Luis Ortega Bru. Pues bien, ¿qué nos vas a enseñar? Porque dentro de poquito tienes un proyecto súper interesante. ¿Saben por qué? Porque nos llega la Navidad. Y Ortega Bru, Luis, también hizo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, ahora en diciembre, dentro de Otoño Cultural en el museo, tenemos una actividad
que está centrada en las iconografías navideñas de Luis Ortega Bru. Es muy poco conocido que él, como imaginero, pues también hacía, aparte de estas imágenes de bulto redondo, algunas tallas que eran de relieves, que eran para las cartelas de los tronos, y aquí en el museo tenemos algunas de estas piezas que son de temática navideña. Tenemos Epifanías, tenemos Natividad, tenemos Adoración de los Pastores, tenemos Anunciación, y entonces pues un poquito dar a conocer esta obra que es un poquito menos conocida de Luis Ortega Bru y que para la temática de Navidad, que es la fecha en la que estamos, pues creo que realmente puede resultar muy interesante. Y la persona que quiera... Es gratuita, hasta completar aforo, hay que reservar, siempre se recomienda reservar, en la página del Facebook del museo está el correo y el teléfono para las reservas, porque el museo es pequeñito y tenemos un aforo limitado, entonces tampoco podemos meter a mucha gente, pero que ahora mismo hay reservas, vamos a estar... O sea, que están a tiempo. Que están a tiempo completamente. No le vamos a descubrir nada porque es un trabajo que ella va a exponer, pero sí que vamos a quedar otro día para que nos muestre esas maravillosas piezas y sobre todo hablar un poquito más de todo ello. Solamente de eso, porque la verdad que San Roque tiene tantas cosas que mostrar, ¿no? San Roque tiene una gran riqueza, una variedad de riqueza histórico-artística, y hay mucha gente piensa que ya está todo escrito, ya está todo expuesto, no, hay mucho por escribir, hay mucho por investigar y hay mucho por ver, y hay que saber ver, porque mucha gente viene al museo y me decía, yo nunca he visto nada de Navidad allí, porque hay que saber ver, se necesita tener una forma de ver para poder comprender qué es lo que es, porque a lo mejor tú no te fijas en una epifanía, pero vemos todos los detalles de la obra, y cómo también vamos a ver cómo estaban acabadas, porque aquí tenemos modelos intermedios y voy a traer algunas imágenes de las piezas acabadas para que se vean las opciones a las que se enfrenta después el taller de imaginería completo, porque la policromía, por ejemplo, la pone otra persona, en estos tronos hay un maestro que es el encargado de policromarlo todo, como vamos a ver piezas que están en distintos tronos, qué opciones han tomado para policromar la obra, que después la que le da el carácter final y la visión que se tiene y la idea que tenía Luis Ortega Bru en el origen y cómo ha pasado a una obra finalizada. Muchísimas gracias, pero vamos a quedar otro día para compartir un poquito de historia. Muy bien, pues cuando quiera. Gracias. Venga.